Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva edición de DFTV. Las últimas encuestas elaboradas por el Banco Central han dado cuenta de una mejoría en las expectativas para el crecimiento económico, en línea con la incipiente recuperación que visualiza el gobierno. Para conocer más detalles de este panorama, está con nosotros el economista de Visa Inversiones, Sebastián Sensacua. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, Denise, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sebastián, en la última encuesta de expectativas económicas se ajustaron los pronósticos para el PIB a fin de año de un 2,7 a un 2,8%. Es una mejoría pequeña, pero da cuenta de que se viene un mejor panorama para la economía en los próximos meses. Bueno, en general lo que está pasando con las encuestas de expectativas ahora último es lo que tú dices de revisión al alza posiblemente en las correcciones de crecimiento, en las proyecciones de crecimiento, para este año. Ya por segundo mes consecutivo vemos esta revisión positiva para la actividad, alentada principalmente por lo que está pasando con el gasto público, creemos nosotros, que está mostrando un dinamismo bastante relevante con las últimas cifras que hemos conocido, y también lo que ha pasado con sectores asociados a recursos naturales, o sea, por ejemplo la minería, que ha crecido bastante en el mes de enero, posiblemente sigamos viendo ese dinamismo en el corto plazo, que alimenta a lo mejor esta situación un poco más positiva, junto también a un tipo de cambio que se ha mantenido elevado, que ha permitido también favorecer el desempeño de los sectores exportadores, el sector frutícola, por ejemplo. Tomando en cuenta que el mercado todavía está con cierta cautela, de todos modos podría ser la tónica a medida que se vayan viendo señales de mejoría, se vayan haciendo ajustes al alza. Bueno, nosotros hemos mantenido todavía nuestra proyección de crecimiento para el año en torno al 2,7%, esperando también un IMASEC de febrero que va a rondar más o menos entre el 2 y el 2,5%. O sea, todavía vamos a ver una primera mitad del año con un crecimiento todavía bastante acotado, y que no dé cuenta todavía de una aceleración importante, pero en términos de las tasas anuales, pero hacia el segundo semestre posiblemente vamos a ver cifras un poco más sólidas en la actividad. Uno de los temas que está concentrando la atención y que salió reflejada en la encuesta de operadores financieros es el tema de la inflación, que en dicha encuesta por primera vez se ubicó sobre el 3% para los próximos 12 meses. ¿Cómo están viendo ustedes el panorama en ese sentido? ¿Es una mala señal este cambio? También en el fondo se está dando ese otro factor o esa otra sorpresa. Estamos viendo revisiones al alza por el lado de actividad de forma gradual, pero también se están dando revisiones al alza de las proyecciones de inflación en las últimas encuestas. Nosotros en Visa Inversiones estamos proyectando que la inflación alcanzaría una tasa de 3,5% este año. O sea, un poquito más alta del consenso. Un poquito más alto de lo que está en las encuestas hoy día, lo que refleja que si bien la inflación se va a ir desacelerando desde el 4, que está ahora más o menos 4,5, va a ser a un ritmo más lento que lo que teníamos pensado, por ejemplo, hacia finales del año pasado, en donde gran parte del mercado estaba esperando incluso una inflación que fuera por debajo del 3% en ese momento. Claro, se han ido ajustando a las expectativas. Se han ido ajustando al alza, efectivamente, y eso obedece principalmente a lo que ha pasado, por un lado, en el tipo de cambio, ¿no es cierto?, que ha alimentado la inflación por ese lado, pero también se está dando cierta persistencia en indicadores que responden más bien al estado de las holguras o de la demanda interna, que no han presentado una desaceleración importante, y eso es lo principal posiblemente que lleva a que este indicador presente un dinamismo a lo mejor superior al que se tenía estimado anteriormente. De corto plazo, nuestras estimaciones, por ejemplo, para el IPC de marzo, apuntan a una variación mensual de 0,7%, con riesgos al alza. O sea, podríamos ver un 0,8% posiblemente también, no es de extrañarse eso, y en el fondo es por algunos ítems que tienden a indexarse con respecto a la inflación pasada, como el caso, por ejemplo, de educación, que es un ítem que va a tener una incidencia relevante posiblemente en la inflación de marzo, y eso en el fondo es lo que está alimentando, junto a las sorpresas que se han visto en enero y marzo, enero y febrero, de que la inflación posiblemente sea más alta que lo estimado inicialmente. Tú mencionaste el tema del tipo de cambio. Actualmente ha llegado a los niveles máximos desde 2009, comienzo del 2009. ¿Preocupa el traspaso a precio que podríamos ver? O sea, efectivamente ha sido una preocupación por parte del Banco Central lo que está pasando con el tipo de cambio, o sea, el monitoreo y cómo se relaciona estrechamente con la inflación y el traspaso que se ha venido dando en algunos ítems. Posiblemente sigamos viendo eso hacia los próximos meses, por lo que en ese sentido se adiciona otro riesgo al alza posiblemente la inflación ahora en el corto plazo. O sea, en abril claramente podríamos ver cifras también positivas en el IPC,
De momento el mercado está descontando una inflación en ese mes de 0,2% más o menos. Posiblemente se vea un riesgo al alza en ese sentido, dado el comportamiento que está teniendo la moneda ahora en el corto plazo. Ya, pero ¿ustedes creen que la tendencia alcista del dólar, que eso se está viendo a nivel global, va a continuar por mucho tiempo? Bueno, en general, ahora en lo inmediato creemos que el tipo de cambio va a seguir experimentando esta volatilidad fuerte, a lo mejor, donde podemos ver nuevamente alzas, y eso principalmente se relaciona porque hay situaciones en el escenario internacional que están impactando a distintas monedas. O sea, por un lado estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos con una economía cada vez más robusta y posiblemente se dé un pie para que se inicie un proceso de alza de tasas finalmente en Estados Unidos este año, que posiblemente se pueda dar incluso antes de lo esperado si es que la economía sigue sorprendiendo positivamente por el lado del empleo. Claro. Y también está este otro tema de los precios de commodities que han presentado caídas importantes, lo que está pasando con el cobre que se mantiene por debajo de los $3, y cómo eso también repercute a distintas monedas, como el caso de Latinoamérica, que es una región exportadora de commodities, obviamente se ve afectada y presionada por ese lado, y la situación de Brasil también un poco interna, que es una economía relevante del bloque, también exacerba un poco todos estos movimientos en las monedas en Latinoamérica, de los cuales el peso obviamente se siente atraído. Y en el fondo eso creemos que podría seguir a lo mejor en los próximos meses, pero en la medida que esta situación se vaya tranquilizando un poco, vaya decantando la situación de Estados Unidos en el fondo y se empieza a ver que el inicio de alza de tasas posiblemente, si bien se va a dar este año, va a ser un ritmo más gradual, y también con un desempeño de la economía chilena que podría ser en el segundo semestre más dinámico. A lo mejor este comportamiento que estamos viendo ahora en el tipo de cambio se podría empezar a revertir, o sea, posibilidades de apreciación del peso no las descartamos hacia el segundo semestre, centrándonos en ese escenario base en el fondo. Entonces Chile igual estaría en un buen pie para resistir o enfrentar un alza de tasas en Estados Unidos. Bueno, en general la situación chilena es favorable en este sentido porque se han efectuado los ajustes necesarios en este proceso de desaceleración. O sea, una variable importante de ajuste de la economía es el tipo de cambio que se ha ido depreciando, y eso en el fondo permite en cierta medida incentivar el sector transable en una primera instancia, que es el sector exportador, y que luego al mostrar un dinamismo más relevante, se empieza a trasladar también eso hacia el resto de la economía en el fondo. Y eso es parte del ajuste que está teniendo nuestra economía, y eso obviamente ha permitido en cierta medida que el Banco Central haya efectuado el estímulo monetario desde octubre de 2013 en el fondo, y lleguemos a los niveles de tasa que tenemos hoy día, que están en niveles bastante bajos en el fondo. Se me olvidó preguntarte por el tema de las tasas. ¿Tú crees que la pausa en el sesgo expansivo va a continuar durante este año? Bueno, nuestro escenario base, ya actualizando toda la situación de inflación que estamos viendo ahora, y también viendo un poco atentamente lo que pasa con la economía, ya no vemos posibilidad de que haya nuevos recortes en la tasa de política monetaria este año, por lo que anticipamos o esperamos que haya una mantención, posiblemente el Banco Central siga manteniendo la tasa en 3% de aquí hasta finales del 2015, para luego en el 2016, cuando la economía empiece a mostrar mayor tracción, y un mayor dinamismo, iniciar un proceso de normalización de la política monetaria, o sea, volver a elevar las tasas de interés. Claro, la encuesta de operadores habla de un 3,5 más o menos. Claro, más o menos va a darse a lo mejor ese proceso de alzas de tasa hacia el 2016. Claro, y en este panorama más favorable para la economía, todavía hay dudas respecto a cómo evolucionará la inversión y también las confianzas del sector privado. ¿Hay brotes verdes dentro de ese ámbito específico o todavía no? Bueno, en general lo que estamos viendo son señales mixtas en general en la economía. O sea, por un lado estamos viendo señales más positivas por el lado de algunos indicadores asociados al sector transable, al sector de recursos naturales principalmente. Lo que está pasando con el gasto público también es una señal bastante favorable en términos de dinamismo para la economía. Pero como tú dices, Denise, el escenario por el lado de las expectativas privadas, si bien ha mejorado un poco, o se ha estabilizado, aún se mantiene todavía en terreno pesimista. Eso no anticipa todavía de forma importante una recuperación, por ejemplo, del consumo o también de la inversión por el lado del sector privado. En ese sentido, el rol que tiene el sector público es bastante importante, de cómo trata de impactar en las expectativas privadas y a lo mejor generar una mejora de estas
los próximos meses. Si vemos en el fondo que se empieza a dar esa situación, claramente la situación se ve mucho más positiva y más favorable para Chile en la medida que el sector privado también empiece a ver esa dinámica, esa mejora. Y, por ejemplo, medidas como la creación del Consejo Asesor Presidencial para el tema de evitar las controversias y conflictos de interés, ¿eso es una buena señal para el mundo privado? O sea, eso también puede entrar dentro del saco posiblemente de las medidas que permitan a lo mejor generar los climas de confianza necesarios para tratar de reactivar el dinamismo del sector privado. En el fondo, las discusiones también de las reformas que todavía quedan pendientes también va a ser relevante, y el grado de consenso que se alcance en estas reformas también es importante. O sea, por el lado de la reforma laboral, por ejemplo, o lo que tú dices, Denise, de este consejo, ¿no es cierto?, asesor para la transparencia, claramente son señales que van encaminadas posiblemente a generar un impacto en las confianzas y obviamente moderar toda esta incertidumbre que se generó, por ejemplo, el año pasado con las discusiones de las reformas, por ejemplo. Ok, Sebastián, bueno, después de este comentario veo que estamos muy bien encaminados para tener un año mucho mejor que el 2014. Claro, o sea, en el fondo un escenario que a lo mejor no es tan pesimista como se tenía pensado, por ejemplo, hacia el cierre del año pasado. O sea, a lo mejor estamos a puertas posiblemente de un cambio, pero se está dando de manera muy lenta y hay que seguirlo monitoreando, obviamente, atentamente como van las cifras ahora en el corto plazo. Ok, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Denise. Que estén muy bien. Bueno, y a ustedes les doy gracias por estar con nosotros y los dejo invitados a que nos veamos nuevamente en otra edición de Diario Financiero Televisión. Hasta luego.